De la educación inclusiva. Nos apoya aquí la maestra Rebe. Adelante. Bueno, ya. Pues bueno, este curso tuvimos varios reflexiones como equipo, porque obviamente estamos en una licenciatura en educación especial y la reflexión giraba en torno a las cuestiones de la inclusión, sobre todo en esta situación de que nosotros, pues en algún momento en una noción anterior, pues estábamos con la licenciatura en inclusión educativa. Entonces, obviamente no podíamos recuperar situaciones de esa licenciatura, pero sí la intención es plantear la educación inclusiva en esta situación de la educación especial, cómo se encuentra, sus características, cómo esta situación le puede apoyar a la formación del maestro de educación especial, su sentido, su identidad, el significado y sobre todo las condiciones de la práctica. Y bueno, en ese sentido, el propósito general es que las y los estudiantes normalistas generen procesos de reflexión crítica y argumentativa sobre los retos y desafíos del actual sistema educativo nacional frente a las políticas de educación inclusiva, las cuales pretenden garantizar que todos los grupos sociales, de manera particular aquellos en condiciones de vulnerabilidad, participen activamente en la educación. Asimismo, pueden reconocer el papel de las escuelas, los docentes, las familias y las comunidades para la promoción de una educación que permita el acceso a una educación para todos, a fin de eliminar las brechas de inequidad y los procesos de discriminación y exclusión, poniendo énfasis en el análisis de lo que corresponde a la educación especial para el logro de la inclusión como una responsabilidad compartida de todos los profesionales de la educación. Precisamente aquí la intención es que no es una acción o tarea única y exclusiva del maestro de educación especial, sino que se reconozca en un marco institucional, social y demás. Siguiente. Bueno, nosotros partimos precisamente del reconocimiento de lo que es el informe Warnock, las condiciones de la educación a partir de la reunión de Homtien. Y obviamente como es un curso que tiene que ver con el trayecto formativo de fundamentos de la educación, pues tiene elementos de orden histórico-político que precisamente van a ir permeando para que los chicos vayan conociendo, reconociendo y comprendiendo cómo ha ido, cómo han surgido elementos en la educación, en esta idea de la educación para todos, y cómo esta situación de la educación para todos generó precisamente la condición de la educación inclusiva en una situación de política educativa. Siguiente, por favor. Bueno, esos son nuestros antecedentes. Mencionan la que sigue, la que tenías anteriormente. Una antes. Ahí. Bueno, ahí nosotros enmarcamos esta noción de la educación inclusiva como una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los niños y las niñas y jóvenes. Y bueno, en ese sentido hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano hacia la noción de la educación. Tiene que ver con acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos. Significa que todos los niños y jóvenes con y sin discapacidad o dificultades en su desarrollo aprenden juntos en las diversas instituciones educativas, con los apoyos apropiados. Bueno, eso es para nosotros el punto esencial de lo que es precisamente las cuestiones de la educación inclusiva. Siguiente. Y bueno, la descripción en ese sentido es que el curso pretende llevar a los estudiantes a conocer, analizar y reflexionar sobre los desafíos, retos, limitaciones y oportunidades que enfrenta el sistema educativo para garantizar una educación para todos, a fin de reconocer las posibilidades de construcción de opciones pedagógicas que permitan la apertura de espacios de participación y aprendizaje para todos los niños, niñas y jóvenes,
Algunas cuestionantes ejes del presente curso para su análisis y reflexión es cómo responde la sociedad frente al planteamiento de una educación para todos, cómo generar procesos de reciprocidad entre la escuela y la sociedad, cuáles son los vínculos entre la educación especial y la educación inclusiva, por qué es relevante que el docente de educación especial en el marco de la educación inclusiva pues conozca estos referentes. Bueno, el curso está conformado por 2 unidades de aprendizaje, la condición de los saberes y la condición de los fundamentos. Nosotros explicamos brevemente qué reconocemos como saberes, como aquellas construcciones de orden conceptual producidos en un contexto histórico y social determinado, que hacen referencia a cambios culturales, que expresan modos de socialización y de apropiación colectiva e individual, traducidos obviamente en cuestiones de principios. Con respecto a los fundamentos, nos referimos al conjunto de leyes, planes, programas, presupuestos, reglamentos, decretos, circulares y otros que regulen la función educativa pública en el aspecto legislativo, administrativo, pedagógico y curricular, precisamente para hacer esas nociones. El curso, como tiene una gran cantidad de bibliografía a revisar, tanto en el orden de la educación especial como en el orden de la educación inclusiva, fue considerado en un seminario de investigación. Entonces esa es la característica. Ambas, y en este sentido, bueno, precisamente el alumno va a tener la oportunidad de resignificar el discurso de la educación inclusiva como el conjunto de influencias sociales, culturales, políticas, valorales que facultarán la construcción de una visión inclusiva de la educación a fin de posicionar a la educación especial en el marco educativo actual. La intención es precisamente reconocer estas diferencias y desde la diferencia posicionarse como maestro de educación especial en este marco de la educación inclusiva. El curso se relaciona obviamente con los cursos relacionados al trayecto de fundamentos de la educación y también con el curso que pertenece en cuestiones de práctica, por las cuestiones de cómo los maestros generan las prácticas inclusivas. También se relaciona de manera directa con el curso de modelos de la educación especial, así como en general entre el primero y el segundo semestre se relaciona con ellos y obviamente con los cursos que tendrán que ver con el análisis de la práctica y contextos escolares. Siguiente. Bueno, les compartía la estructura del curso, son 2 unidades, la unidad de saberes, en donde se estarán trabajando la educación especial y la educación inclusiva como una condición necesaria para el trabajo, para el desarrollo del trabajo pues en las escuelas. La perspectiva de la diversidad, la equidad, la igualdad y la accesibilidad en la educación inclusiva, el derecho a la inclusión, la función de la escuela y los docentes, la familia y su rol protagónico en la inclusión educativa, la colaboración como premisa fundamental para la atención asertiva a la diversidad en el aula, que ahí ya estamos entrando precisamente a situaciones de las prácticas de los docentes. Y en la unidad 2, que se llama Fundamentos del actuar docente en educación especial, los contenidos son aportes internacionales de una educación para todos desde la perspectiva de la educación inclusiva, aulas inclusivas, atención a la diversidad y currículum flexible desde la perspectiva de los derechos humanos, prácticas educativas incluyentes, análisis y reflexión de estas prácticas en algunos otros contextos, mirada crítica al discurso de la inclusión educativa y posibilidad de prospección hacia la educación para todos, porque nosotros dialogábamos en equipo que estas cuestiones de la educación inclusiva pues es un momento que probablemente se irá reconstruyendo conforme vaya avanzando esta noción como proceso. Siguiente. Bueno, la estrategia metodológica para el desarrollo del curso es precisamente a partir de un seminario de investigación, en donde el principal objetivo es precisamente que los alumnos puedan llegar a profundizar y extender el conocimiento de cada uno de los contenidos propuestos
para generar un diálogo de reflexión y de reconstrucción entre los que participan en estas condiciones de educación y que permita precisamente en ellos la creación de una visión de lo que tienen que hacer y realizar como docentes de educación especial. Siguiente. Sí, vamos. Ya, de hecho, ya vamos a terminar. El seminario, precisamente al ser una situación de investigación, pues está considerando el trabajo personal, el original, el trabajo en equipo, la investigación de temáticas, siguiente, la colaboración en el grupo, la recuperación de experiencias, el estudio de caso, pero precisamente no de un sujeto, sino de reconocer cuáles son las experiencias exitosas existentes con respecto a la educación inclusiva para su análisis y reflexión, el debate, la puesta en común y la sistematización de la información. Siguiente. Bueno, en cuestiones de evaluación, como nosotros consideramos como es una situación de investigación, de lectura, de escritura, el elemento a evaluar es precisamente la creación de un ensayo, que es un ensayo que se irá construyendo a lo largo del semestre a través de las estrategias de la lectura, la investigación, la escritura y la reflexión de la práctica. Y en el primer semestre se irá construyendo y planteando precisamente ciertos cuestionantes propios que los chicos vayan teniendo, y en el segundo momento es precisamente la consolidación de sus saberes y conocimientos en la noción del ensayo. Siguiente. Bueno, en ese sentido es solamente el ensayo, irlo avanzando conforme el semestre va desarrollándose y considerando en ese sentido un 50% en la primera unidad y un 50% para completar el 100% en cuestión de evidencia del semestre. Ese sería nuestro trabajo, y quienes participamos pues somos de la Escuela Benemérita Normal Veracruzana, la maestra Silvia Silvina Hernández, la maestra Adriana González, de la Normal de Especialización de Sonora, la maestra Blanca Estela Trevillo Mur, de la Escuela Normal de Oaxaca, la maestra Lío Gio Pérez Zárate, una servidora de la Ciudad de México, la maestra Paola Vergara y el maestro Jesús Alvarado Torres. Entonces, pues ese es nuestro trabajo. Gracias. Pues dejaríamos, si alguien tiene una sugerencia, si no, recordemos que en el formulario podemos poner alguna sugerencia. También como comercial, en lo que prendo la compu, mi hija está vendiendo ahí café por si quieren llevar bolsita de café de regalo. Ahí hay un cafecito muy sabroso. Seguiría, perdón, hace un ratito me brinqué, creo, a neurociencia cognitiva. ¿Alguien aquí está quien va a participar?